Hola, muy buenos días, familia. ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos. Sean todos bienvenidos. Un fuerte abrazo, abundantes bendiciones. El día de hoy es viernes y hoy vamos a hablar sobre salud espiritual. Vamos a empezar como ya es nuestra costumbre, dándole gracias a Dios porque nos permite estar con vida. Y muchísimas gracias a ustedes por su apoyo. De todo nuestro corazón, deseamos que lo que aquí estamos compartiendo sea útil para sus vidas. Y vámonos de lleno al tema sobre salud espiritual. Ya les hemos mencionado desde el video número uno, había una idea principal que era la de mantener, avanzar y recuperar. ¿Qué tendríamos que mantener? Pues el equilibrio, la conexión y la relación. Si la habíamos perdido, pues es importante recuperar ese equilibrio, esa conexión y esa relación. Que en ese caso estaríamos hablando de la relación con Dios. Yo he mantenido una relación con Dios desde niño porque he creído en Él. Sin embargo, esa relación, pues obviamente no ha sido estable, no ha sido algo que yo haya mantenido con regularidad, lo reconozco. Y eso en vez de que haya contribuido para que sea una persona feliz, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, no, no le recomiendo eso. Sin embargo, pareciera ser que es algo que ocurre con mucha frecuencia. Es decir, seres humanos distanciándose de las congregaciones, pero lo más triste o preocupante es seres humanos distanciándose de Dios. Por eso, mantener la idea de mantener, avanzar y recuperar, pues va a ser muy útil, pues para que en todo momento nosotros sepamos y tengamos bien grabado que si se ha distanciado o se ha perdido una relación con Dios, pues se puede recuperar, así de sencillo. Si se ha perdido la salud, pues también se puede recuperar. Ahora bien, cuando hablamos del equilibrio, y hablamos de la conexión y la conexión es algo que está relacionado directamente con la emoción. Por eso cuando uno asiste a la congregación, o yo de niño que asistía, pues el cantar, y sobre todo si cantamos esos temas que tienen que ver con el amor de Dios, pues nos hace sentir muy bien, muy reconfortables. Estamos totalmente felices porque el amor, o en ese caso, la conexión, el sentimiento de amor, pues es lo que mantiene esa conexión inicial. Lo mismo ocurre con las relaciones de pareja, por ejemplo. Se habla mucho de las mariposas en el estómago, o luego se menciona mucho de que hubo un clic, de que hubo química. Eso es la conexión que empieza a haber entre los dos seres humanos y también aplicándolo al tema espiritual, es la conexión que empieza a haber entre el ser humano, el individuo y el creador. Ahora bien, ¿por qué es muy importante esta conexión? Y que esta conexión en ningún momento esté basada en el miedo. El miedo no es un pilar fiable ni recomendable. Ojalá nunca lo usemos como sustento, como soporte para mantener nuestra relación con Dios, aunque en lo personal así ocurrió por muchos años. Yo me sentía, por verme pecador, pues yo me sentía separado de Dios constantemente. El miedo era el que se manifestaba en mi ser. El miedo era el que estaba ahí presente. Y el miedo en ningún momento dado va a permitir que exista una conexión con Dios. Nunca, no lo va a permitir una buena conexión con Dios. ¿Qué es lo que hace el miedo constantemente? Génesis capítulo 3, ya lo estudiamos otras semanas, pues el miedo lo que hace es que te dé vergüenza, ¿no?
eso pasó con Adán y Eva, se vieron que estaban desnudos, ahí se andaban tapando, pero también escucharon la voz y salieron huyendo, se empezaron a echar la culpa unos a los otros. Miedo, eso es lo que ocasiona, sintieron culpa, todos estos, vergüenza, miedo, perdón, el miedo es el padre de la vergüenza y de la culpa y de la separación tuya y de Dios. Eso es lo que ocasiona. Por eso es que no es un pilar en el cual nosotros tengamos que basar nuestra relación con Dios. No es nada recomendable ello. De hecho, si la relación se mantiene, porque no sales huyendo, te quedas ahí, ¿no? Eh, pero sigues sintiendo culpa, sigues experimentando vergüenza constante, ¿eh? Constante, o es decir, pues no sé, ahí estás, no te vas, pero sigues viviendo en miedo, sigues viviendo en vergüenza, sigues experimentando culpa constante. Eso con el tiempo, tu cuerpo lo va a manifestar con enfermedad, definitivamente. ¿Qué es entonces o qué pilar tendría que ser el soporte de nuestra relación con Dios? Ese pilar se llama amor. Ya les comentaba yo que cuando vamos, cantamos, se siente muy bonito. En vez de miedo, lo que empezamos a experimentar es amor. Y de esa manera hay una mejor conexión con Dios. Y la relación va a ser mucho más estable, aunque tal vez por nuestra condición humana siga apareciendo ese sub y baja, ¿no? Esa forma emotiva nuestra de emoción que no es plana, ¿no? Pero si está basada en el amor, nuestra relación va a ser mucho estable y sobre todo para nosotros de enorme beneficio. En la salud definitivamente se va a ver reflejado. O sea, no hay manera de que nuestro cuerpo no se mantenga sano por mucho más tiempo cuando lo que está experimentando es ese sentimiento, es esa emoción de amor. Y el amor, pues, es todo lo contrario al miedo. En vez de que querramos salir huyendo, queremos estar más cerca. Eso es lo que pasa con nuestros hijos. O sea, nuestros hijos, si no nos tienen miedo, quieren estar con nosotros, nos quieren abrazar. Es más, quieren que les pongamos atención todo el tiempo. Ya, eso se manifiesta el amor. Por eso es que este pilar del amor va a ser, es ideal para mantener la conexión y una buena relación con Dios. Ahora, hay algunos detalles muy interesantes que están registrados en la Biblia, que yo los aprendí desde que era niño y los repetí muchas veces. Sin embargo, solo hasta hace poco he estado comprendiéndolo realmente, porque recuerden que nuestra mente, pues es la que, a través de nuestro cerebro, pues es la que termina de interpretar todas las cosas. Y cuando estamos leyendo, por alguna razón, estamos interpretando las cosas no de la mejor manera. Y lo digo, insisto, por mi persona, ¿de acuerdo? Pero te platico mi historia para que en un momento dado pueda ser útil, ¿no? Cuando tú lo escuches, diga, bueno, tal vez también está pasando a mí, o no, yo no pasé por eso. Bien, dice la Biblia en Primera de Juan, el capítulo 8 y capítulo 4, versículo 8, que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y les digo, pareciera ser como una sentencia que te separa de Dios. O sea que si no amas, no lo conoces. Aunque el versículo en todo momento pues está siendo una manifestación de lo que Dios es, que Dios es amor.
Pero mi mente en mucho tiempo se enfocaba en la otra parte, es decir, oye, o sea que si no siento amor o si no le amo, entonces pues no le conozco. Y de hecho, durante mi adolescencia hubo un momento entrando a la juventud que yo le dije a Dios, literalmente, Dios, yo no siento que te ama, que te ame. Así que enséñame a amarte, pero yo no sentía que le, que le, que le amara. Bien, el mismo libro, ahí, 1 Juan capítulo 4 versículo 7, un versículo anterior, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y la mente luego diciéndome, no, pues entonces, si no amo, no he nacido de Dios. Pero esa es la duda que aparecía en mí por no entender y comprender qué es el amor. Pero más importante, por no darme la oportunidad de sentirlo. Porque de hecho, si cantamos a Dios, que se los he platicado, si glorificamos a Dios, el gozo se manifiesta ahí. Ese es el amor de Dios. Entonces sí lo hemos experimentado, sí lo hemos sentido. Por lo tanto, sí hemos nacido de Dios. Pero como el miedo es algo que sigue presente en nuestra vida y se sigue presente en nuestra relación, ese miedo constantemente va a estar interfiriendo con el renacer o con el florecer de ese amor. Va a estar interfiriendo constantemente. Por eso la importancia de hacerlo consciente, de que el miedo no ayuda absolutamente nada. Ahora sí que, como dice la Biblia, apártate de mí, Satanás, ¿no? Pero es el miedo que está dentro de tu ser, el que está impidiendo en todo momento que sientas el amor de Dios. Reconociendo esto, va a facilitar, va a abrir espacio para que entonces el amor de Dios lo empecemos a experimentar en nuestra vida. Y hay otros versículos más, Mateo el capítulo 22 y versículo 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo ya en lo personal, la palabra eso como de obligación y mandato ya lo hice a un lado, no va por ahí, ¿sí? Porque lo vuelve lo mismo, es un mandamiento, entonces si no amo, no, ya termina con eso, es el miedo el que te está diciendo eso, es el miedo el que no permite que lo puedas ver con claridad. Por eso Jesús claramente dijo, ama a Dios, porque si lo sigues amando, el miedo se va a ir. Así de sencillo. Hazlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, para que no haya lugar, espacio, por muy chiquito mínimo, para que el miedo siga dando lata dentro de ti. Por eso lo decía Jesús. Eso se quedó manifestado como el primero y el más grande mandamiento en Mateo el capítulo 22 y versículo 38. Y luego continuó diciendo Jesús en el versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero amarnos a nosotros, sentir ese amor de Dios para que podamos empezar a amar a los demás y a poder repartir amor, por así decirlo, ahora sí, ¿verdad? Que en nuestro corazón abunde lo que es el amor. Esto, esto del amor es algo para manifestarlo toda la vida. Desde niños, por el miedo, por ese instinto, que luego a través de la vida y de las cosas que nos fueron ocurriendo, pues empezó a abarcar y fue abarcando gran parte de nuestra vida, que fue impidiendo o fue desplazando
a ese amor que está dentro de nosotros y que también lo podemos sentir de la misma manera. O inclusive, pues sentirlo más que el mismo miedo. Jesucristo mismo siguió diciendo, ahora en el libro de San Juan, el capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Qué bendición es que poco a poco vayamos entendiendo lo importante del amor de Dios en nuestra vida y que no lo veamos sobre todo como una imposición o como una condición para ser aprobados por Dios. Eso es muy importante. Eso nos lo grita el miedo. El miedo es el que grita eso, o sea, y grita muy fuerte y da mucha lata para que nosotros, nuestra percepción humana, siga viendo que si no sentimos amor, somos desechados, que si no amamos, somos rechazados por Dios. No, no, es el miedo el que está gritando eso. Ya no le hagas más caso. Date la oportunidad de sentir el amor de Dios. Es hermoso. Ya lo has sentido. Yo estoy totalmente seguro. Ya lo hemos sentido muchísimas veces. Ya no escuchemos la voz del miedo y permitamos en todo momento, ay Diosito, que el amor de Dios se sienta ese gozo y podamos vivir pues todo lo que resta de nuestra vida el mayor tiempo posible en ese espacio. Y si por algún momento el miedo vuelve a aparecer, pues hazte para allá miedo. Dios, ayúdame a seguir sintiendo tu amor. Muchísimas gracias. Esto es para empezar realmente lo del amor. Vamos a seguir hablando las próximas semanas, pero con eso es suficiente. Con eso es suficiente para que esta semana le digamos no al miedo y sí al amor. Enormes bendiciones, abundantes bendiciones. Yo deseo con todo mi corazón que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos estamos mirando acá el lunes para seguir hablando sobre salud física.